Hola amigos, nos da mucho gusto estar con ustedes en su programa de Libro de Cielo y los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y vamos a dar comienzo con la lectura 1732. Febrero 22, 1925. Cómo Dios, al crear al hombre, formó diferentes caminos para facilitarle la entrada en su voluntad, por lo tanto, en la patria celestial. Estaba pensando en el santo querer divino y pedí a mi amable Jesús que por su bondad me diera la gracia de que en todo cumpliera su santísima voluntad. Y decía: tú que amas y quieres que tu voluntad se haga, ayúdame, asísteme, pon a cada instante tu querer en mí, a fin de que ninguna otra cosa pueda tener vida en mí. Ahora, mientras rezaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y estrechándome fuerte a él, me ha dicho: hija mía, ¿cómo me hiere el corazón la oración de quien busca solo mi querer? Siento el eco de mi oración que hice estando yo sobre la tierra. Todas mis oraciones se reducían a un punto solo, que la voluntad de mi Padre, tanto sobre mí como sobre todas las criaturas, se cumpliera. Fue el más grande honor para mí y para mi Padre Celestial, que en todo hice su santísima voluntad. Mi humanidad, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, abría las vías entre la voluntad humana y la divina, cerradas por la criatura. Tú debes saber que la divinidad, al crear al hombre, formó muchas vías de comunicación entre el Creador y la criatura. Vía eran las tres potencias del alma: la inteligencia, vía para comprender mi voluntad; la memoria, vía para recordarse de ella continuamente; y la voluntad, en medio de estas dos vías, formaba la tercera vía para irse en la voluntad de su Creador. La inteligencia y la memoria eran el sostén, la defensa, la fuerza de la vía de la voluntad, para que no pudiera desviarse ni a derecha ni a izquierda. Vía era el ojo, para que pudiera ver las bellezas, las riquezas que hay en mi voluntad. Vía era el oído, para que pudiera escuchar las llamadas, las armonías que hay en ella. Vía era la palabra, en la cual pudiera recibir mi continuo desahogo de mi palabra fiat, y los bienes que mi fiat contiene. Vía eran las manos, que elevándolas en sus obras en mi voluntad, hubiera llegado a unificar sus obras a las obras de su Creador. Vía eran los pies, para seguir los pasos de mi querer. Vía era el corazón, los deseos, los afectos, para llenarse del amor de mi voluntad y reposarse en ella. Mira entonces cuántas vías hay en la criatura para venir en mi voluntad, siempre y cuando lo quiera. Todas las vías estaban abiertas entre Dios y el hombre, y en virtud de nuestra voluntad, nuestros bienes eran suyos. Además era nuestro Hijo, imagen nuestra, obra salida de nuestras manos y del aliento ardiente de nuestro seno. A ver, yo creo que aquí vale la pena hacer algunas aclaraciones, ¿no? O sea, todo lo que Dios creó en nosotros era encaminado para poder acceder a Él, ¿no? Y las tres potencias del alma son como las dirigentes de todo nuestro obrar, de nuestra vida en realidad. Inteligencia poniendo todos los argumentos necesarios para seguir a Dios. La memoria trayendo al recuerdo, trayendo al presente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lógicamente la voluntad, que era la que iba a decidir, tenía que decidir de acuerdo a lo que se le presentaba. Sin embargo, decide lo contrario. ¿Por qué? O sea, ¿cuál sería la razón? ¿Por qué, si la inteligencia le está diciendo que Dios es como el camino a seguir, que Dios es el bien, que es lo que nos conviene hacer, y la memoria trayendo todo lo que al presente, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y sin embargo la voluntad escoge
seguir el no Dios. Por la concupiscencia de la voluntad humana. Exactamente. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, con el presidente que tenemos ahorita, hay un grupo que totalmente habla a favor del presidente y hay otro grupo que totalmente habla en contra, y no entiendo por qué. En lugar de ver lo bueno y lo malo, cada uno de ellos, a lo mejor algo así pasa. Eso es un ejemplo muy bueno, o sea, nunca hacemos las cosas racionalmente, Sí. sino las hacemos emocionalmente. Ujú. O sea, nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por la parte sensitiva y no por la parte de la inteligencia. Sí. Somos seres racionales, pero lo que menos usamos es La el razón. razonamiento. Es cierto. O sea, somos seres racionales, pero somos seres que no nos gusta usar el razonamiento y nos gusta más usar el instinto como guía. Sí. Porque esa es la otra parte. O uso el instinto o uso la razón. El animal usa el instinto y está perfectamente bien controlado porque el instinto es la parte superior en el animal. Pero en el hombre, Dios nos puso el instinto, pero aparte nos puso la razón para manejarnos por la razón. Y sin embargo, el hombre es lo menos racional. Todas las personas que apoyan, por ejemplo, esto que tú acabas de decir, digo, perdón, pero no sé dónde tengan la razón. O sea, ¿están viendo qué? Están viendo lo que ellos quisieran ver, Ujú. lo que ellos anhelan, no lo que es en realidad. Sí. Es igual que un matrimonio, o sea, una pareja que se deciden unirse. El hombre es alcohólico, pero la mujer dice, no, yo lo voy a convertir. Ujú. Ya hay grave error ahí. Grave error. No, es que conmigo va a cambiar. Perdón, eso es total y absoluto error. Eso no sucede. Ah, Las únicas personas que cambian por Dios. Sino, o sea, un poder superior. Quizá no el Dios que nosotros conocemos, pero el poder superior que los ayuda y los fortifica, ¿no? Pero así es. Y sin embargo, nuestra voluntad actuó de esta manera, sensitivamente. ¿Por qué? Porque la parte de nuestro, o la parte del no Dios, le ofrecía placeres inmediatos. Ajá. O sea, le ofrecía una vida más satisfactoria inmediatamente, sin tomar en cuenta las consecuencias. Las consecuencias no importaban. Sí. Entonces se empezó a dividir, pero de todas maneras es importante. Necesitamos reordenar nuestra inteligencia y nuestra memoria, reordenarlas hacia Dios, para que podamos realmente encontrar un camino que sea verdadero, o cuando menos que lo tengamos firmemente decidido, sabiendo las consecuencias. claro. La mayor parte de las personas que apoyan, por ejemplo, a este presidente no tienen ni la menor idea de las consecuencias que esto va a traer. Sí. ¿Sí? Las personas que optan por el no Dios no tienen ni la menor idea de las consecuencias que esto les va a traer. Entonces, yo creo que sería conveniente que todos empezáramos a usar un poquito nuestra inteligencia, decir, a ver, nuestra razón, y dijéramos, momento, vamos a detenernos para hacer un análisis. ¿Qué es lo que realmente conviene? No qué es lo que me gusta o qué es lo que me satisface, sino qué es lo que me conviene. Claro. Y las cosas quizá cambiarían. Sí, sí, porque si alguien piensa, por ejemplo, que quiere pues tener satisfacciones hoy, porque a lo mejor no hay otra vida, y dicen mejor ahora él, si está pensando eso, ya tiene la garantía de que son satisfacciones limitadas, porque esta vida acaba en la muerte. Así es. Pero el riesgo
es que sí haya otra vida y que pierda esa vida eterna. Entonces como que es una apuesta muy alta. Es una apuesta muy, muy arriesgada, ¿no? Pero yo creo que ya poca gente piensa en la eternidad, ¿no, doctor? Ya como que la eternidad ya no existe y nada más es el placer inmediato de los sentidos ahorita. Por eso, es que el enemigo no es tonto. El enemigo empezó a atacar primero la idea de la creación. O sea, quitar la idea de la creación. Quita la idea de la creación y nos quita la posibilidad de una vida futura. O sea, somos producto de la evolución y entonces estamos limitados a un tiempo y a una determinada época y listo. O sea, no hay más. Por lo tanto, entonces el disfrute debe ser a lo máximo lo que yo pueda vivir. Es mucha de la teoría de todas las personas que se dedican a la delincuencia. Decir, bueno, yo ahorita voy a disfrutar y si en un año, en 2 o en 3 me atrapan, me matan o algo, bueno, ya lo disfruté. ¿De acuerdo? Pero qué tremendo destino les puede esperar, ¿no? Claro, por el gozo de inmediato o de un lapso pequeño o corto, la condena eterna. Así es. Está tremendo. Entonces, esta es la primera cosa que hay que analizar. Necesitamos reordenar nuestra inteligencia y darle instrumentos a nuestra memoria. El instrumento de nuestra memoria, ¿qué es? El conocimiento. Mientras no tengamos conocimiento, la memoria no tiene de dónde echar mano, ¿no? Para plantear sus argumentos. Y la inteligencia, bueno, de dejar un poquito de lado los goces temporales y analizar exactamente qué es lo que conviene. Y después podérselo pasar a la voluntad y casi obligarle a decirle, oye, fíjate bien lo que estás haciendo, ¿no? En fin. Pero luego, todo de nosotros está ordenado hacia Dios. O sea, todos nuestros sentidos, todo lo que tenemos, es el ojo para que pudiera ver las bellezas, las riquezas, ¿sí? El oído para que pudiera escuchar las llamadas, las armonías que hay en ella. Y uno se pregunta, ¿dónde? En las cosas creadas. O sea, las cosas creadas son el reflejo, la manifestación de Dios para nosotros, para que nosotros lo vayamos descubriendo. Y nos dio los sentidos precisamente para eso, para descubrirlo a Él en las cosas creadas. Lo malo es que siempre vemos las cosas creadas, pero las vemos como si fuera algo que merecemos naturalmente. Y a veces hasta nos molestan. O sea, me molesta el sol, qué sol hace, qué calor, qué tremendo, qué frío tan horrible, tan espantoso, esta lluvia pavorosa, o sea, siempre me estoy quejando de los elementos que Dios ha puesto para servirnos. Y no vemos la belleza que hay en ellos. No vemos la belleza ni la utilidad que hay en ellos. Entonces estamos, vuelvo a lo mismo, viviendo única y exclusivamente para el sentido. Llueve, me mojo, no puedo salir. Hace mucho calor, sudo, me siento incómodo, ¿sí? Hace frío, no, qué bárbaro, me tengo que tapar, me tengo que hacer. Pero no vemos la otra parte. Dice Jesús en los escritos de Luisa que Él viene en el dolor, que Él viene en todas las cosas, pero que todo es un fruto espinoso. Es como una tuna muy sabrosa, pero para poder disfrutar aquello necesito pelarla y tiene espinitas, claro, ¿no? Solamente aquel que se decide a espinarse es el que puede llegar a disfrutar del fruto. Y eso es lo que no hemos querido hacer. Jesús viene encerrado en esa cáscara con espinas, pero no hemos querido hacer el esfuerzo por descubrirlo. En fin. Entonces, todo esto, todos nuestros sentidos, todo lo que hay en nosotros, la palabra, en fin, todo es con la finalidad de encontrarnos con Dios, ¿sí? Y poder
recibir de Él el continuo desahogo que Él está haciendo de lo suyo en lo nuestro. Así que bueno, creo que es interesante, ¿no? Analizar las cosas desde este punto de vista. Sí, pues estamos conectados a Dios por todos lados. Así es. Sí, Dice, era el corazón, los deseos, los afectos, para llenarse del amor de mi voluntad y reposarse en ella. Seguimos. Mira entonces cuántas vías hay en la criatura para venir en mi voluntad, siempre y cuando lo quiera. Todas las vías estaban abiertas entre Dios y el hombre, y en virtud de nuestra voluntad, nuestros bienes eran suyos. Además era nuestro Hijo, imagen nuestra, obra salida de nuestras manos y del aliento ardiente de nuestro seno. Pero la voluntad humana, ingrata, no quiso gozar de los derechos que nosotros le dimos sobre nuestros bienes, y no queriendo hacer nuestra voluntad, hizo la suya. Y haciendo la suya, formó las barreras y los muros en todos esos caminos, y se restringió en el mísero cerco de su voluntad. Perdió la nuestra, y anduvo errante en el exilio de sus pasiones, de sus debilidades, bajo un cielo tenebroso, cargado de rayos y de tempestades. Pobre hijo en medio de tantos males queridos por él mismo. Así que cada acto de voluntad humana es una barrera que pone a la mía, es una reja que forma para impedir la unión de nuestros quereres, y la comunicación de los bienes entre el cielo y la tierra queda interrumpida. Mi humanidad, compadeciendo y amando, con amor infinito al hombre, con hacer en todo la voluntad de mi Padre, mantuvo íntegras estas vías, e impetró quitar las barreras y romper las cercas que la voluntad humana había formado. Así que abrí de nuevo los caminos a quien quiera venir en mi voluntad, para restituirle los derechos que por nosotros habían sido dados al hombre cuando lo creamos. Las vías son necesarias para facilitar el camino. Son medios para poder frecuentemente hacer una visita a su propia patria celestial, y conociendo cuán bella es su patria, cuán feliz está en ella, la amé y aspiré a tomar la posesión. Por tanto, viva desapegado del exilio. Estos caminos en la criatura eran necesarios para hacer que frecuentemente subiera a su verdadera patria, la conociera y la amara. Y una señal de que el alma está en estas vías y de que ama su patria celestial es si poniéndose en camino a nuestra voluntad hace sus visitas. Esta es también una señal para ti. ¿No recuerdas cuántas veces tomabas el camino del cielo y penetrabas en las regiones celestiales, y haciendo tu breve visita, mi querer te hacía descender de nuevo al exilio? Y tú, amando la patria, el exilio te parecía feo y casi insoportable. Este amar la patria, sentir la amargura de vivir en el exilio, es una buena señal para ti, que la patria es tuya. Mira, también en las cosas bajas de este mundo sucede igual. Si uno tiene una gran posesión, se forma el camino para ir frecuentemente a visitarla, a gozarla, a tomar los bienes que hay en ella. Y mientras la visita, la ama y se la lleva en su propio corazón. Pero si en cambio no se forma un camino, jamás visita su posesión, porque sin camino es casi inaccesible, y no habla nunca de ella. Esto es una señal de que no la ama y desprecia sus mismos bienes. Y a pesar de que podía ser un rico, él, por su mala voluntad, es un pobre que vive en la más escuálida miseria. He aquí por qué mi sabiduría, al crear al hombre, quiso formar las vías entre yo y él, para facilitarle la santidad, la comunicación de nuestros bienes y la entrada a la patria celestial. Esto es realmente muy importante, ¿no? Para Luisa era muy fácil entender por qué Jesús la llevaba. Jesús la ponía en el cielo, le mostraba. Ella lo vivenciaba, ella vivía prácticamente todo.
Y yo me pregunto, bueno, ¿y nosotros? Con la imaginación y con fe podemos ir a estar visitando el cielo. Podemos, bueno, ya siendo la voluntad divina, ya estamos en la patria celestial. Así es. O sea, tú le pusiste el nombre de imaginación. Y efectivamente tenemos que usar esa imaginación para hacer giros. O sea, nosotros estamos continuamente girando, pero ese giro en la divina voluntad se convierte en una realidad. Entonces yo, por ejemplo, giro en la pasión de Jesucristo y no es que esté pensando de acuerdo a lo que yo sé de la pasión de Jesús, sino que Jesús me pone en ese momento en Él para entender lo que Él está sufriendo. No es una idea mía, sino es algo que Él nos pone para empezar a conocer su verdadera pasión. Yo me pongo en el momento de crear el universo. No es como recuerdo de lo que yo he leído o de lo que la ciencia dice, sino es un ponerme en Dios y ponerme ahí en ese momento en que Él está creando. Por lo tanto, no estoy, ¿cómo diríamos? No estoy ajeno a ese conocer, a ese vivir, a ese experimentar a Dios. Para Luisa era fácil, repito, porque Jesús la llevaba. Pero para nosotros nos dejó su voluntad para podernos extender en su voluntad, ¿sí? Entonces, creo que es interesante ver todo esto, ¿no? O sea, cómo toda esta parte de unión con Dios, de unión con la divina voluntad, forma todo nuestro ser. Y que deberíamos de estar totalmente atentos y totalmente conscientes de esa unión. Esos giros de lo que hablábamos ahorita es el punto de conectarme con esto y empezar a recorrer todo ello. Luisa lo recorría no puedo decir en persona, sino en espíritu, y nosotros lo podemos recorrer también en espíritu, ¿sí? Jesús dice que su voluntad nos hará conocer lo que ella hacía en cada cosa en que nosotros nos pongamos. Así que bueno, pues no es más que subirnos a este enorme, ¿cómo diríamos? Vehículo que es la divina voluntad, ¿no? Claro. Doctor, y bueno, ya sabiendo lo que es la divina voluntad, bueno, los actos divinos, aquí donde dice Jesús que cada acto humano es una barrera que le pone a la suya. Ahorita, pues, el porcentaje de personas que están haciendo actos divinos es muchísimo menor al porcentaje de personas que hacen actos humanos. Pero esos actos divinos rebasan y superan y todo, y hacen todo y cubren todos los actos humanos, lo que puedan usar, ¿no? Así es. Entonces, por eso es tan importante no perder uno solo. Así es. Y bueno, también relacionarlo con esto. Amar esa patria celestial que es nuestro destino, ¿no? Que es nuestra verdadera patria. Y la podemos amar solamente conociéndola. Y no se trata de conocerla por pensamientos, por cosas así de ideas, sino de realidades, ¿no? Jesús le dice, o sea, si uno tiene una gran posesión, se forma el camino para ir frecuentemente a visitarla, a gozarla, a tomar los bienes que hay en ella. Y mientras la visita, la ama y se la lleva en su propio corazón y nos queda en nuestra memoria, para que nos sirva como un argumento más para convencer a la voluntad de actuar en ese camino, ¿no? Dice... y también es sentir la amargura de seguir viviendo en el exilio, o sea, así es. ¿Verdad? Porque ya pues vamos sabiendo lo que es la divina voluntad, la patria celestial, y ya como que el exilio ya va quedando muy abajo, muy afuera. Así es, lejano. Y lo contrario, dice, que si en cambio no se forma un camino, o sea, no la visita, jamás visita su posesión, porque sin camino es casi inaccesible
y no habla nunca de ella, eso es señal de que no la ama y desprecia sus mismos bienes. Y si no la amo, si no la conozco, si los desprecio, amo y conozco, amo y anhelo los bienes contrarios, que son los que tenemos al alcance de nuestra humanidad. Los pasajeros. Así es. Muy bien. Bueno. Continuamos con la siguiente, doctor. 1733, marzo 1, 1925. Cómo cada acto más de bien que hacemos es un hilo de voluntad humana que se ata a la corriente de luz eterna y vuelve más plena, más fuerte, más brillante la luz en nuestra alma. Me sentía muy amargada por la pérdida de mi dulce Jesús. Oh, cómo lloraba mi pasado, cuando su amable presencia hacía feliz mi pobre existencia. Aún en medio de las más duras penas, mi pobre lecho era para mí un pequeño paraíso. Me sentía reina junto con mi amable Jesús, dominadora de mí misma, y con el contacto continuo con Él, me sentía como dominadora de su mismo corazón divino. Y ahora, ¿cómo ha cambiado mi felicidad? Es más, cada vez que lo busco y no lo encuentro, una infelicidad me rodea, me arranca un fragmento de vida, porque solo Jesús es mi vida, y siento más a lo vivo las penas de mi duro exilio. Oh, cuán cierto es que no son las penas las que hacen infeliz a la criatura, sino el bien querido y no encontrado. Y mientras le decía, ten piedad de mí, no me abandones, ven, resurge en mi pobre alma, inmersa en las amargas aguas de tu privación. He sentido que mi amado bien, mi dulce vida, se movía en mi interior y poniéndome sus brazos al cuello me ha dicho: la hija mía, la hija mía. Yo he mirado que Jesús salía de un fondo de luz y al extender sus brazos la luz se extendía junto a él. Pero aquella luz no era toda plena, se veía un vacío en la misma luz. Pero si bien se veía el vacío, pero no se veían tinieblas, solo como si se necesitaran otros hilos de luz para llenar ese vacío y para hacer más intensa, más fuerte, más brillante aquella luz. A la vista de Jesús me he sentido resurgir de muerte a vida. Sus palabras, la hija mía, cambiaron en ese momento mi infelicidad, porque estar con Jesús y ser infeliz es imposible. A lo más se puede estar con Jesús sufriendo en las penas más atroces, pero infeliz jamás. Es más, parece que la infelicidad, si es que está en el alma, huye de la presencia de Jesús y da lugar a la felicidad que Jesús lleva consigo. Entonces, continuando sus palabras, me ha dicho: Hija mía, ánimo, no temas. No hay tinieblas en ti, porque el pecado es tinieblas, el bien es luz. ¿No ves que he salido de un fondo de luz de dentro de tu interior? Pero ¿sabes tú qué cosa es esta luz? Es todo tu obrar interior que haces. Cada acto de más que haces es un hilo de más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna. Y ese hilo se convierte en luz. Así que por cuantos más actos hagas, agregando así otros hilos, la luz se hará más plena, más fuerte, más brillante. Por tanto, lo que has hecho es la luz que ves. Lo que te queda por hacer es el vacío que ves en la misma luz. Y yo estaré siempre en medio de esta luz, no solo para gozármela, sino para conectar los hilos de la voluntad humana con la corriente de la luz eterna. Porque el principio, el fondo, la corriente de la luz soy yo. Pero ¿sabes tú qué cosa es la verdadera luz? La verdadera luz es la verdad conocida, abrazada, amada. Pero yo creo que para no dejar después cosas sueltas, ¿no? O sea, ¿sabes tú qué cosa es esta luz con la que Jesús sale de su interior? Los actos de ella en la divina voluntad. Eso es lo que le da luz a Jesús. Ahora, en nosotros tenemos todo el mundo tiene un Jesús en su interior. Hemos hablado de que es el germen de la vida divina
que tenemos por naturaleza y que se nos confirma en el bautismo y que la tenemos que hacer crecer por medio de todas nuestras acciones, pero que sin la divina voluntad la hacemos crecer a una, ¿cómo diríamos?, a una estatura de santidad humana. O sea, el santo humano que se esfuerza, que lleva las virtudes al modo de sacrificio, de heroísmo. Todo eso es muy real, pero no le da la suficiente estatura a ese Jesús que lleva en su interior. Por eso Jesús dice que todos los santos están esperando a las almas que viven en su voluntad para que les den lo necesario para subirlas a la debida estatura. Pero aquí es importante, ¿qué tanta luz tendrá nuestro Jesús? No, Pues muy poquita. O sea, esto es importante. O sea, Luisa tenía la enorme gracia de poder ver esto. Pero si nosotros quisiéramos analizar qué tanta luz tiene nuestro Jesús, yo creo que a lo mejor ni lo vemos, ¿no? Sí. A lo mejor ni lo vemos. Es el Jesús de cada uno. Sí, o sea, el Jesús que tenemos dentro, ese Jesús que quisiera manifestarse, pero que no, por eso es que no se ve, porque le hacen falta nuestros actos para completar o llenarlo de luz. Esto es importante porque Jesús se quiere manifestar a través de nosotros. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, a ver, seguimos. La verdadera luz es la verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica por el alma. Es la verdadera luz que la transforma en la misma luz y la hace poner dentro y fuera nuevos y continuos partos de luz. Aquí, a ver, Jesús en la transfiguración en el monte Tabor. Una luz, o sea, los apóstoles lo definen como luz, ¿sí? ¿Qué era lo que estaban viendo? La verdad, pues a él la verdad, y porque la verdad se transforma en la luz y pues eso es la verdad. Pero es la verdad conocida, abrazada y puesta en práctica. O sea, dice, ¿sabes tú qué cosa es la verdadera luz? Es la verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica por el alma, ¿sí? Y esa es la verdadera luz que transforma al alma en la misma luz. Esto es interesante porque el vivir en la divina voluntad se ha convertido como en un buen deseo, no sé si lo tengan así, como una buena intención. Y todo el mundo que habla, que tiene los escritos, siempre está con la cosa de yo vivo en la divina voluntad, yo conozco la divina voluntad, yo la vivo. Pero, ¿qué tanto realmente harán de esto? ¿Qué tanto habrán conocido la verdad? ¿Qué tanto la habrán abrazado? ¿Qué tanto la habrán amado? ¿Y qué tanto la habrán puesto en práctica? O sea, eso es sumamente importante, ¿verdad, doctor? Claro. Es sumamente importante. No se trata de decir yo conozco, yo leo, yo me sé las verdades. No se trata de decir yo hago mi acto preventivo, yo hago mi acto actual. No basta con eso. Necesitamos entender que todo eso que hemos recibido necesitamos llevarlo a la práctica, pero ya como naturaleza, ¿no? Esto a mí me parece sumamente importante. Y quizá pudiéramos explicar, por ejemplo, la luz que salía de Moisés. ¿Sí? ¿Qué salía de Moisés? Pues la misma luz de Dios. La verdad que había conocido hasta donde Dios le había dado a conocer. Esa verdad que él había tomado, la había abrazado, la había amado, la había puesto en práctica. ¿Sí? Hay algo interesante. Cuando Moisés falla, nadie nos dice si continuaba con su resplandor.
Pues a lo mejor ya no, ¿verdad? Es curioso. Interesante. Y tan es así que ya no entra Ujú. como castigo, o sea, ¿sí? Entonces probablemente ahí se le haya quitado la luz. Por eso es que Adán debería de haber visto en Eva algo diferente de lo que Eva era antes, porque estaban revestidos de luz. Cuando Eva se aparta, cuando Eva se sale, perdió esto y perdió la luz. A la hora que llega con Adán, Adán debió decir, bueno, ¿y qué le pasó? O sea, se te fundió el foco, ¿no? O a lo mejor era una luz diferente, terrestre, digamos. No, yo creo que ya no. Vio a la mujer. Jesús dice, vio a la hembra. Sí. ¿Sí? Pero ya no ese destello de luz. En fin, creo que son puntos que son convenientes tenerlos muy fijos, porque es todo un tema esto de la luz. Y a través de los escritos de Luisa, Jesús nos va poco a poco introduciendo en el tema de la luz. ¿Sí? A ver, seguimos. Dice, la verdadera luz es la verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica por el alma. Es la verdadera luz que la transforma en la misma luz y la hace poner dentro y fuera nuevos y continuos partos de luz. Y esta verdad forma la verdadera vida de Dios en el alma, porque Dios es verdad, y el alma está atada a la verdad, más bien la posee. Dios es luz, y ella está unida a la luz, y se alimenta de luz y de verdad. Ahora entiendo, o ahora debemos entender por qué Dios es luz. Es la verdad. Porque Él es la verdad. Él se manifiesta y Él no puede estar en contra de la verdad, por lo tanto ama la verdad sobre todas las cosas y la pone en práctica porque es su misma acción. Por eso tanto repite Jesús que Dios es luz, que los actos de Él son luz, porque es esto lo que nos está diciendo. Y a esto puede llegar la criatura. Cuando todos nuestros actos estén puestos aquí, el alma será luz también y emanará luz de su interior. Esto lo hemos visto en algunas ocasiones, o sea, con personas muy santas, realmente santas, a lo humano, pero santas, y que a la hora de estar cerca de ellos, algo se siente. Sí. ¿Sí? O sea, algo en el interior nos dice, esta alma es diferente. No lo vemos, no es sensible, pero sí es perceptible por nuestra alma, ¿no? Y la mentira como que bloquea la luz. Así es. Le corta el paso. Así es. Y por eso hay almas que dices, no, aquí, No se me acerque. que no se me acerquen. ¿No? Sí. Dios es luz, y ella está unida a la luz, y se alimenta de luz y de verdad. Pero mientras yo alimento al alma de verdad y de luz, ella debe tener abierta la corriente de su voluntad para recibir la corriente de la comunicación divina. De otra manera, puede suceder como a la corriente eléctrica, a la cual no le basta que se genere la corriente, sino que se necesitan los preparativos para recibirla. Pero con todo esto, no a todos llega la misma luz, sino según las lámparas que se tienen. Quien tiene una recibe una luz, quien tiene 10 recibe por 10 la luz. Si las lámparas contienen más hilos eléctricos, las lámparas se ven más plenas de luz. Si menos hilos, a pesar de que haya espacio en el vidrio, la luz es pequeña. Y a pesar de que la fuente de donde viene la corriente puede dar más luz, no la recibe porque falta la fuerza de la electricidad en las lámparas para recibirla. Por eso se necesita la corriente celestial que la quiera dar y la corriente humana para recibirla. Y según vayas haciendo más actos en mi voluntad, agregarás otros hilos para volver más completa la luz que quiero encerrar en ti. O sea que esas lámparas son los actos de la divina voluntad. Así es. Interesante, ¿no? Muy interesante.
Pues a ver cuántas lámparas queremos tener encendidas, ¿verdad? Ojalá que sean muchas. Pues amigos, con estas verdades sobre la luz terminamos este programa. Yo creo que son verdades muy interesantes que deberíamos de analizar y de poner en práctica, ¿no? Así es. Y pues agradecerle a Elvi y a Gracias, Alejandro doctor. por estar con Gracias, nosotros. Gracias, Alex. Y nos vemos en el próximo. Y muchas gracias a ustedes, amigos. Nos vemos pronto.